Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. El estado actual. 22. Sacar provecho de la rebelión estudiantil. Ayn Rand. The Objectivist Newsletter. Julio, agosto y septiembre de 1965. La así llamada rebelión estudiantil, que comenzó y tuvo su clímax en la Universidad de California en Berkeley, tiene un significado profundo, pero no de la clase que la mayoría de los comentaristas le han asignado, y la naturaleza de las inexactitudes es parte de su significado. Los eventos en Berkeley comenzaron en el otoño de 1964, ostensiblemente como una protesta estudiantil contra la orden de la administración universitaria que prohibía la actividad política y específicamente contra el alistamiento mediante la recolección de fondos y la organización de los estudiantes para la acción política fuera de la universidad, en un terreno lindero a la universidad que le pertenecía a esta. Afirmando que sus derechos habían sido violados, un grupito de rebeldes congregó a miles de estudiantes de todas las posturas políticas, incluyendo a muchos conservadores, y asumió el título de Movimiento por la Libertad de Expresión. El movimiento escenificó sentadas en el edificio de la administración y realizó otros actos de fuerza física, como acometidas contra la policía y la captura de un automóvil policial para usarlo como palco. El espíritu, el estilo y los métodos de la rebelión quedan mejor ilustrados por un incidente particular. La administración universitaria llamó a una reunión masiva, a la cual asistieron 18.000 estudiantes y miembros de la facultad, para oír un discurso sobre la situación por parte del presidente universitario, Karl Kerr. Había sido expresamente anunciado que durante dicha reunión no se le permitiría dirigir la palabra a ninguno de los oradores estudiantiles. Kerr intentó poner fin a la rebelión capitulando. Prometió consentir la mayor parte de las demandas de los rebeldes. Parecía haber puesto a la audiencia de su lado. Después de esto, Mario Savio, el líder rebelde, tomó el micrófono en un intento por asumir el control de la reunión, ignorando las reglas y el hecho de que la reunión había finalizado. Cuando Savio fue correctamente arrastrado fuera de la plataforma, los líderes del movimiento por la libertad de expresión admitieron abierta y alborosadamente que ya casi había perdido su batalla. Consideraron que la había salvado al provocar a la administración a cometer un acto de violencia, admitiendo de esa manera que la victoria de sus fines públicamente proclamados no era el objetivo de su batalla. Lo que siguió fue una campaña de publicidad a nivel nacional muy peculiar. Fue un repentino y aparentemente espontáneo flujo de artículos, estudios, encuestas, que revelaba una extraña unanimidad de enfoques sobre varios aspectos básicos, adscribiendo al MLE la importancia de un movimiento nacional, no justificado por los hechos, enturbiando los hechos por medio de generalidades inintangibles, concediendo a los rebeldes el estatus de portavoces de la juventud estadounidense, aclamando su idealismo y su compromiso por la acción política, aclamándolos como un síntoma del despertar de los estudiantes universitarios de la apatía política. Si acaso alguna vez gran parte de la prensa infló un tema, fue esta. Mientras tanto, lo que siguió en Berkeley fue una lucha aguda, triangular entre la administración universitaria, la junta directiva de regentes y el cuerpo de profesores. Una lucha tan limitadamente informada en la prensa que su naturaleza exacta permanece oculta por la niebla. Uno puede solo sacar en claro que los regentes estaban aparentemente demandando una política dura hacia los rebeldes, que la mayor parte del cuerpo de profesores estaba del lado de los rebeldes y que la administración estaba atrapada a mitad del camino en el centro moderado. La lucha condujo a la renuncia permanente del canciller de la universidad, como había exigido los rebeldes, la renuncia temporal y posterior restablecimiento del presidente Kerr y, finalmente, una capitulación casi completa a favor del movimiento por la libertad de expresión, con el consentimiento de la administración sobre la mayor parte de las demandas de los rebeldes.
Estas incluyeron el derecho a apoyar actos ilegales y el derecho a una libertad de palabra irrestricta en la universidad. Para sorpresa de los más inocentes, esto no puso fin a la rebelión. Cuanta más demandas se aceptan, más se presentaban. Cuando la administración intensificaba sus esfuerzos por aplacar el movimiento por la libertad de expresión, el movimiento intensificaba sus provocaciones. La libertad de palabra irrestricta se plasmó en un movimiento de lenguaje obsceno, conformado por estudiantes que llevaban pancartas con malas palabras y difundían obscenidades por los altavoces universitarios. El movimiento fue castigado con una amonestación suave por la mayor parte de la prensa, como si todo fuera una mera broma de adolescentes. Esto, aparentemente, fue demasiado aún para aquellos que simpatizaban con la rebelión. El movimiento por la libertad de expresión comenzó a perder a su grupo de seguidores y con el tiempo fue disuelto. Mario Savio abandonó la universidad, declarando que él no podía estar de acuerdo con los métodos antidemocráticos que la administración seguía, y se retiró, supuestamente para organizar un movimiento estudiantil revolucionario ampliado a nivel nacional. Este es un resumen escueto de los acontecimientos como fueron informados por la prensa, pero alguna información reveladora fue provista por voluntarios fuera de los canales noticiosos normales, como en las columnas de cartas al editor. Un relato elocuente apareció en una carta a The New York Times por Alexander Gurdon, un biofísico del laboratorio Donner de la Universidad de California, 31 de marzo de 1965. El movimiento por la libertad de expresión siempre ha aplicado la coerción para asegurar su victoria. La democracia de partido único, como existe en los países comunistas o partes blancas del sur, sanciona a los opositores a la línea del partido por medio del castigo. El castigo de la recalcitrante administración universitaria y a más de 20.000 estudiantes que evitaron participar en el conflicto fue detener bruscamente la universidad por medio de la fuerza física. Capitular tal corrupción de la democracia es enseñar a los estudiantes que estos son los métodos apropiados. El presidente Kerr capituló repetidamente. Kerr acordó que la universidad no controlaría la defensa de actos ilegales, una abstracción ilustrada por ejemplos. En un salón de conferencias universitario, un autoproclamado anarquista les informó a los estudiantes cómo hacer trampa para escapar al servicio militar. Un comunista conocido a nivel nacional usa las instalaciones universitarias para condenar nuestro gobierno en términos crueles por su acción en Vietnam, mientras que se solicitan ilegalmente fondos para sostener al Vietcong. Entrega propaganda sobre el uso de marihuana, con instrucciones acerca de dónde comprarla. Se distribuye abiertamente en el campus. Aún la abstracción obscenidad es mejor comprendida cuando uno oye a un orador usando el equipo amplificador de la universidad, describiendo en palabras de mal gusto sus experiencias sobre homosexualidad y relaciones sexuales grupales, y recomienda esas prácticas, mientras otros sugieren que los estudiantes deberían tener la misma libertad sexual en la universidad que los perros. La negación de Karl Kerr, un eufemismo de capitulación en cada desafío deliberado de los ordenados procesos universitarios, no contribuye a tener una universidad liberal, sino una universidad ilegal. David S. Landes, profesor de Historia de la Universidad de Harvard, hizo una observación interesante en una carta a The New York Times, 29 de diciembre de 1964. Allí sostenía que la rebelión de Beckerley representa potencialmente uno de los asaltos más serios sobre la libertad de cátedra en Estados Unidos. Escribió: en conclusión, me gustaría señalar las implicancias deleterias de esta disputa para la Universidad de California. Conozco personalmente a 5 o 6 profesores que están yendo no por la falta de simpatía con la libertad de expresión o la acción política, sino porque, como uno de ellos manifestó, ¿quién quiere enseñar en la Universidad de Saigón? El relato más claro y una evaluación más perceptiva fue ofrecido en un artículo en Columbia University Forum, primavera de 1965, titulado Lo que queda de Beckerley, por William Peterson,
profesor de Sociología de la Universidad de California en Berkeley, escribió: el primer hecho que uno debe sacar acerca del movimiento por la libertad de expresión es que tiene poco o nada que ver con la libertad de expresión. Si no es por la libre expresión, ¿cuál es entonces su objetivo? De hecho, por absurdo que esto pueda parecer, el tema real es tomar el poder. Que un número pequeñísimo, unos pocos centenares de un cuerpo estudiantil de más de 27.000 alumnos pueda desestabilizar la universidad es la consecuencia de generar agitación con mucho vigor y habilidad. Este grupo minúsculo no podría haber tenido éxito en involucrar a tantos estudiantes en el movimiento si no fuera por otros 3 soportes, a veces involuntarios: apoyos extrauniversitarios de distinta clase, el apoyo de la administración universitaria y del cuerpo de profesores. Todos los que han visto la organización eficiente, casi militar, del programa de los agitadores, tienen una base razonable para creer que se aportó personal experto y dinero para la batalla de Berkeley. Alrededor de la comunidad de Berkeley, una docena de comités ad hoc para apoyar a este o aquel elemento de la rebelión estudiantil surgieron espontáneamente, como de la nada. El curso que siguió la administración universitaria difícilmente podría haber fomentado mejor a un cuerpo estudiantil rebelde si hubiera sido ideada para eso: establecer reglas dudosas y, cuando son atacadas, defenderlas por medio de argumentos irrazonables. Es bastante malo. Peor aún, la universidad no impuso a los estudiantes ninguna de las sanciones que finalmente se evaporaron. La obediencia a las normas se efectiviza cuando se premia adecuadamente y cuando el incumplimiento es apropiadamente castigado. Que los educadores profesionales debieron necesitar ser recordados de este axioma indica cuán profundo yacían las raíces de las crisis en Berkeley. Pero la razón más importante por la cual los extremistas ganaron tantos seguidores entre los estudiantes fue la actitud de los profesores. Quizás su capitulación más notoria al movimiento por la libertad de expresión fue una resolución aprobada por el Senado académico el 8 de diciembre, por la cual los profesores le hicieron saber a la universidad no solo que daban apoyo a todas las demandas de los radicales, sino también que, efectivamente, deseaban luchar por ellos en contra de la junta directiva de regentes, ya que eso era necesario. Cuando esa resolución fue aprobada por una mayoría abrumadora, 824 contra 115 votos, de manera impresionante silenció a las organizaciones estudiantiles que se oponían al movimiento por la libertad de expresión. El movimiento por la libertad de expresión recuerda a los frentes comunistas de los 30, pero hay varias diferencias importantes. La característica crucial es que un centro radical usa temas legítimos en forma ambigua para manipular a una gran masa. En esto es idéntica. El centro en este caso, sin embargo, no es el Partido Comunista disciplinado, sino un grupo heterogéneo de sectas radicales. El profesor Peterson enumera los varios grupos socialistas, trotskistas, comunistas y a otros involucrados. Su conclusión es: los líderes radicales en el campus de Berkeley, como aquellos en las universidades latinoamericanas o asiáticas, no son menos fanáticos por ser, en muchos casos, ajenos a la disciplina de un partido político formal. No están definidos por si pagan cuotas a un partido, sino por sus acciones, su vocabulario, su forma de pensar. El mejor término para describirlos, a mi parecer, es castrosis. Este término se aplica primordialmente en su elección de tácticas al hecho de que, en todos ellos imitan aspectos críticos al movimiento a favor de Castro. En Berkeley, los métodos provocativos aplicados no en contra de una dictadura sino en contra de la progresista, dividida y vacilante administración universitaria resultó enormemente efectiva. Cada provocación y cada victoria subsiguiente condujeron a la siguiente. El profesor Peterson pone fin a su artículo con una nota de advertencia. Por mi diagnóstico, no solo el paciente, la universidad, no está recuperado, sino que está más enfermo que nunca. La fiebre ha disminuido temporalmente, pero la infección está propagándose y volviéndose más virulenta.
Ahora considere la ideología de los rebeldes según las indicaciones dadas en la prensa. El tono general de los reportajes queda mejor expresado por un titular de The New York Times, 15 de marzo de 1965. La nueva izquierda estudiantil. El movimiento representa a activistas serios en busca de cambios. ¿Qué clase de cambios? No se dio ninguna respuesta específica en toda la crónica de casi una página, simplemente cambios. Algunos de estos activistas, que comparan su movimiento con una revolución, quieren que se los llame radicales. La mayoría, sin embargo, prefiere que se los llame organizadores. ¿Organizadores de qué? ¿De gente necesitada? ¿Para qué? No hay respuesta. Simplemente organizadores. La mayoría expresa descontento hacia cualquier etiqueta específica y no les importa que se los llame cínicos. La gran mayoría de aquellos a quienes se les preguntó dijeron que eran tan escépticos del comunismo como de cualquier otra forma de control político. Se podría decir que somos acomunistas, dijo uno de ellos, al igual que se podría decir que somos amorales y a casi cualquier cosa. Sin embargo, hay excepciones. Una joven de la Universidad de California, una de las líderes de la revuelta de Beckerley, es citada diciendo: "En este momento el mundo socialista, aun con sus problemas, se mueve más cerca que cualquier otro país hacia el tipo de sociedad que creo que debería existir. En la Unión Soviética casi lo han logrado". Otro estudiante de City College de Nueva York es citado diciendo: "La Unión Soviética y todo el bloque socialista están en el camino correcto". En vistas al hecho de que la mayoría de los jóvenes activistas estaban activos en el movimiento por los derechos civiles y que los rebeldes de Beckerley comenzaron por esconderse detrás de la cuestión de los derechos civiles, intentando sin éxito difamar cualquier oposición como de origen racista, resulta interesante leer que se dice muy poco entre los activistas acerca de la integración racial. Algunos de ellos consideran que el tema es antiguo. Declaran que la integración sería tan mala como la segregación si resulta en una sociedad complaciente de la clase media interracial. El tema central y la ideología básica de todos los activistas es anti-ideología. Están militantemente opuestos a toda etiqueta, definición y teoría. Proclaman la supremacía del momento inmediato y el compromiso con la acción subjetiva y emocionalmente motivada. Su actitud anti-intelectual pasa como un destacado leitmotiv por todos los reportajes periodísticos. Un artículo de The New York Times Magazine, 14 de febrero de 1965, declara: "Los amotinados de Beckerley no parecían políticos en el sentido de aquellos rebeldes estudiantiles de los turbulentos años 30. Son demasiado sospechosos de todas las instituciones de los adultos para aceptar incondicionalmente hasta aquellas ideologías con interés de aplastar el sistema. Un anarquista o un adepto a los trabajadores industriales del mundo se esforzó por aparecer pronunciándose por una doctrina marxista. Lo de ellos es alguna suerte de existencialismo político", dice Paul Jacobs, investigador asociado del Centro para el Estudio de las Leyes y la Sociedad de la Universidad, que es uno de los que aplaudió el movimiento por la libertad de expresión. "Todas las etiquetas viejas están muertas". Los fanáticos orgullosamente inmoderados del MLE persiguen un credo activista, que solo el compromiso puede despojar a la vida de su vacuidad, su carencia de sentido en una gran fábrica del conocimiento como Beckerley. Un artículo en The Saturday Evening Post, 8 de mayo de 1965, refiriéndose a los diversos grupos de la juventud de izquierda, cita a un líder de los estudiantes para una sociedad democrática. "Empezamos por rechazar a la izquierda sectaria antigua y sus viejas disputas y con un desprecio por la sociedad estadounidense, a la que vemos tan depravada. Estamos interesados en la acción directa y cuestiones específicas. No pasamos horas interminables debatiendo la naturaleza de la Rusia soviética o si Yugoslavia es el estado de unos trabajadores degenerados.
Con Sentadas vimos por primera vez la probabilidad de la participación directa en la revolución social significativa. En sus horas fuera de las líneas de piquetes, indica el mismo artículo, los jóvenes del PL, Trabajo Progresista, se ubican en los teatros experimentales y cafeterías de East Village de Manhattan. Su apetito por leer se inclina más hacia Sartre que Marx. Con un toque interesante de unanimidad, una encuesta de Newsweek 22 de marzo de 1965 cita a un joven en el otro lado del continente. Estos estudiantes no leen a Marx, dijo un líder del movimiento de estudiantes libres de Beckerley. Leen a Camus. Si son rebeldes, la encuesta continúa, son rebeldes sin una ideología y sin programas revolucionarios de largo alcance. Se reúnen para tratar asuntos, no filosofías, y parecen incapaces de formular o sustentar una teoría política sistematizada de la sociedad, ya sea de izquierda o de derecha. El estudiante de hoy trata de encontrarse a través de lo que hace, no de lo que piensa. La encuesta declara explícitamente y cita a algunas autoridades adultas como confirmación. Lo que usted tiene ahora, como en los 30, dice el editor del New York Post, James A. Weichler, son grupos de activistas que realmente desean activar en su vida, pero no ideológicamente. Nosotros solíamos sentarnos y debatir sobre el marxismo, pero los estudiantes de hoy están trabajando por las garantías constitucionales y la paz. Richard Unsworth, capellán en Dartmouth, es citado diciendo: en el mundo universitario de hoy, el camino es hacer ahora y luego reflexionar sobre ese hacer, en lugar de reflexionar, luego decidir y luego hacer, tal como era unos cuantos años atrás. Paul Goodman, calificado escritor, educador y uno de los héroes de los estudiantes actuales, es citado como aclamado al movimiento de Beckerley porque los líderes de la insurrección, dice, no actuaron con calma, corrieron riesgos, estaban dispuestos a ser confusos, no sabían si todo sería un éxito o un fracaso. Ahora ya no quieren mantener esa calma, quieren tomar el control. Las cursivas son mías, se podría rendir el mismo tributo a cualquier conductor ebrio. El tema de tomar el control es repetido una y otra vez. El blanco inmediato, en apariencia, es la toma del poder en las universidades. El artículo de The New York Times Magazine cita a uno de los líderes del movimiento por la libertad de expresión. Nuestra idea es que la universidad esté compuesta por el cuerpo de profesores, los estudiantes, los libros y las ideas. En un sentido literal, la administración está meramente allí para asegurarse de que las aceras estén limpias. Debería ser el sirviente del cuerpo de profesores y los estudiantes. El clímax de esta línea particular fue una noticia en The New York Times el 29 de marzo de 1965 bajo el título «Los estudiantes adoptan una declaración de derechos». Un grupo de universitarios del este declararon aquí, en Filadelfia, este fin de semana que los administradores de la universidad no deberían ser más las amas de llaves en la comunidad educativa. El colegio moderno o la universidad, dijeron, debía ser dirigida por los estudiantes y los profesores. Los administradores harían mantenimiento, trabajo de oficina y de personal de seguridad cuyo propósito es implementar la voluntad del cuerpo de profesores y de los estudiantes. Un manifiesto en este sentido se adoptó en una reunión realizada en la Universidad de Pensilvania, a la cual asistieron 200 jóvenes. De 39 universidades de las áreas de Filadelfia, Nueva York, Harvard, Yale, Universidad de California en Berkeley y de las facultades en el Medio Oeste, un tema recurrente en la reunión fue que las facultades y las universidades se habían convertido en sirvientes del establishment financiero, industrial y militar, y que los estudiantes y el cuerpo de profesores eran vendidos de cualquier manera por los administradores. Entre las provisiones del manifiesto había declaraciones acerca de la libertad para asociarse, organizar o mantener reuniones de cualquier organización.
la abolición de los derechos de matrícula, el control de la aplicación de la ley por los estudiantes y el cuerpo de profesores, el cierre del cuerpo de entrenamiento de los oficiales de reserva, la abolición de los juramentos de lealtad, el control del cuerpo de profesores y de los estudiantes sobre el plan de estudios. El método usado para adoptar ese manifiesto es iluminador. Aproximadamente 200 estudiantes asistieron a la reunión. 45 permanecieron hasta el final cuando la Declaración de Derechos Estudiantiles fue aprobada. Eso en cuanto a los métodos democráticos y el derecho de los activistas al título de portavoces de la juventud estadounidense. ¿Qué significado es asignado a la rebelión estudiantil por todos estos informes y por las autoridades que ellos eligen citar? El coraje moral no es una característica de la cultura actual, pero en ningún otro asunto contemporáneo la cobardía moral se ha revelado de forma tan desnuda, tan desagradable. No solo carecen la mayoría de los comentaristas de una evaluación independiente de los hechos, no solamente toman la palabra de los rebeldes, sino que de todos los reclamos de los rebeldes es lo más superficial, irrelevante y, por consiguiente, lo más seguro, lo que eligen sostener y aceptar como causa de la rebelión. El reclamo de que las universidades han crecido demasiado, como si hubieran aparecido como hongos de la noche a la mañana. La magnitud de las universidades es de pronto condenada abiertamente por consenso como un problema nacional y se las culpa del desasosiego de los estudiantes, cuyos motivos son aclamados como idealismo joven. En la cultura actual siempre ha sido seguro atacar la magnitud. Y dado que el tema sin sentido del mero tamaño por mucho tiempo ha servido como forma de evadir los verdaderos temas en todos lados y todos los grupos políticos, se ha agregado una nueva frase pegadiza a la lista de la gran empresa, el gran trabajo, el gobierno grande, etc., la gran universidad. Para una audiencia más sofisticada, la revista socialista The New Leaders 21 de diciembre de 1964 ofrece una evaluación freudiana marxista adscribiendo la rebelión primordialmente a la alienación. Citado a Savio, en cierta forma las personas están siendo distanciadas de algo, y a la rebelión generacional. Espontáneamente el idioma natural de la protesta política estudiantil fue el de la protesta sexual contra el administrador universitario severo que gobernó en lugar del padre. Pero el premio por expresar la esencia intelectual moral de la cultura actual debería dirigirse al gobernador Brown de California. Recuerde que la Universidad de California es una institución estatal, que sus regentes son designados por el gobierno y que, por consiguiente, constituyen el objetivo extremo de la rebelión, incluyendo todas sus manifestaciones desde la violencia física hasta el lenguaje obsceno. ¿Hemos hecho a nuestra sociedad segura para los estudiantes con ideas?, dijo el gobernador Brown en una cena en el campus universitario. No. Los estudiantes han cambiado, pero la estructura de la universidad y sus actitudes hacia sus estudiantes no han avanzado al mismo paso que ese cambio. Por consiguiente, algunos estudiantes sintieron que tenían derecho a ir por fuera de la ley para obtener el cambio por la fuerza. Pero al hacerlo, exhibieron la cumbre de la hipocresía idealista. Por un lado, abogaban por la Constitución Federal, demandando sus derechos a la política, pero al mismo tiempo descartaron el principio del debido proceso inclinándose en favor de la acción directa. Al hacerlo, estuvieron tan desacertados como la universidad. Este, entonces, es el gran reto que enfrentamos, el reto del cambio. Considere el hecho de que el gobernador Brown es generalmente considerado como un poderoso jefe del Ejecutivo y, por los republicanos de California, como un adversario formidable. Considere el hecho de que, según el sondeo de opinión pública de California, 74% de la gente desaprueba el movimiento estudiantil de protesta en Beckerly. Luego observe que el gobernador Brown no se atrevió a denunciar un movimiento conducido o manipulado por un grupo de 45 estudiantes y que se sintió complacido por moderar el término hipocresía con el adjetivo idealista.
creando así una de las combinaciones más extrañas en el vocabulario de ilusión actual. Ahora observe que en toda esa masa de comentarios, valoraciones e interpretaciones, incluyendo la encuesta gravitante en Newsweek que ofreció estadísticas de cada aspecto imaginable de la vida de la universidad, no se dijo ni una palabra acerca del contenido de la educación moderna, acerca de la naturaleza de las ideas que están siendo inculcadas por las universidades actualmente. Cada pregunta posible fue expuesta y considerada, excepto ¿cómo se les enseña a pensar a los estudiantes? Esto, aparentemente, fue lo que nadie intentó desafiar. Esto es lo que nosotros ahora procederemos a discutir. Si un dramaturgo tuviese la capacidad de convertir las ideas filosóficas en personas reales, de carne y hueso, e intentar crear las encarnaciones andantes de la filosofía moderna, el resultado serían los rebeldes de Beckerley. Estos activistas son tan total, literal, leal, devastadoramente producto de la filosofía moderna que alguien debería gritar en todas las administraciones universitarias y en los cuerpos de profesores: hermanos, ustedes lo pidieron. La humanidad no podría esperar permanecer ilesa después de decenios de exposición a la radiación de escombros intelectuales tales como: la razón es impotente para conocer cómo son las cosas, la realidad es incognoscible, la certeza es imposible, el conocimiento es mera probabilidad, la verdad es aquello que funciona, la mente es una superstición, la lógica es una convención social, la ética es cuestión de compromiso subjetivo hacia un postulado arbitrario. Y las mutaciones consiguientes son esas criaturas jóvenes deformadas que gritan, en medio de su terror crónico, que no saben y que quieren regir todo. Si ese dramaturgo redactase una película, él, justificadamente, la pondría titular Mario Savio, hijo de Emmanuel Kant. Con excepciones inusuales y académicamente desatendidas, el pensamiento filosófico prevaleciente que se palpa dentro de cada aula, tema y cerebro de las universidades del presente es el agnosticismo epistemológico, el irracionalismo declarado, el subjetivismo ético. Nuestra época está en presencia del clímax último, el aprovechamiento de un largo proceso de destrucción, el final del camino trazado por Kant. Desde que Kant divorció la razón de la realidad, sus descendientes intelectuales diligentemente han ensanchado la brecha. En nombre de la razón, el pragmatismo estableció una visión de corto plazo como perspectiva iluminada de la vida, descartando el contexto como regla de la epistemología, la conveniencia como principio de moral y el subjetivismo colectivo como sustituto de la metafísica. El positivismo lógico lo llevó más allá y, en nombre de la razón, elevó la inmemorial psicoepistemología de los abogados picapleitos al estatus de un sistema epistemológico científico, proclamando que el conocimiento consiste en manipulaciones lingüísticas. Tomando esto con seriedad, el análisis lingüístico declaró que la tarea de la filosofía no es para identificar los principios universales, sino para decir lo que tratan de decir las personas cuando hablan, las cuales son, de otra manera, incapaces de saber, lo cual, para esa época, era cierto en los círculos filosóficos. Este fue el golpe final para la filosofía, rompiendo sus amarras y yendo a la deriva, como un globo más liviano que el aire, perdiendo cualquier semblanza de conexión con la realidad y toda relevancia con los problemas de la existencia del hombre. No importa con cuánta cautela los defensores de tales teorías evadieran cualquier referencia a la relación entre teoría y práctica, no importa cuán tímidamente pusieran el máximo empeño en tratar la filosofía como un salón de belleza o una sala de juegos. La cuestión es que los jóvenes fueron a la universidad con el objeto de adquirir el conocimiento teórico para igualarlos en la acción práctica. Los maestros de filosofía evadieron las preguntas acerca de la aplicación de sus ideas a la realidad, por medios tales como declarar que la realidad es un término sin sentido, o afirmando que la filosofía no tiene otro propósito aparte del divertimiento de elaborar construcciones arbitrarias, o instando a los estudiantes a atemperar cada teoría con el sentido común que ellos habían pasado incontables horas intentando invalidar.
Como consecuencia, un estudiante salía de una universidad moderna con el siguiente sedimento dejado en su cerebro por sus 4 a 8 años de estudio. La existencia es una inexplorada jungla incognoscible. El miedo y la incertidumbre son el estado permanente del hombre. El escepticismo es señal de madurez. El cinismo es señal de realismo y, sobre todo, la característica distintiva de un intelectual es la negación del intelecto. Cuando y si es que los tratadistas académicos añadían algún pensamiento a los resultados prácticos de sus teorías, estuvieron predominantemente unidos para afirmar que la incertidumbre y el escepticismo son rasgos socialmente valiosos que conducirían a la tolerancia de las diferencias, la flexibilidad, el ajuste social y la voluntad hacia el compromiso. Algunos llegaron inclusive a sostener explícitamente que la certeza intelectual es la señal de una mentalidad dictatorial y que la duda crónica, la ausencia de convicciones firmes, la falta de absolutos es la garantía de una sociedad pacífica democrática. Calcularon mal. Se ha dicho que la dicotomía de Kant condujo a 2 líneas de filosofía kantianos, ambas aceptando sus premisas básicas, pero escondiendo lados opuestos. Aquellos que escogieron la razón, abandonando la realidad, y aquellos que escogieron la realidad, abandonando la razón. Los primeros entregaron el mundo a los segundos. El recolector de los esfuerzos de los racionalistas kantianos, el receptor de la quiebra desordenada del sofismo, casuística, esterilidad y trivialidad abismal a la cual habían reducido la filosofía, fue el existencialismo. El existencialismo, en esencia, consiste en señalar la filosofía moderna y declarar, ya que esta es la razón, al infierno con ella. A pesar del hecho de que los analistas pragmáticos positivistas habían obliterado la razón, los existencialistas lo aceptaron como defensores de la razón, mostrándolos al mundo como ejemplos de racionalidad, y procedieron a rechazar la razón de plano, proclamando su impotencia, rebelándose contra su fracaso, clamando por un regreso a la realidad, a los problemas de la existencia humana, a los valores, a la acción, a valores subjetivos y la acción no pensada. En nombre de la realidad, proclamaron la supremacía moral de los instintos, deseos, sentimientos y los poderes cognitivos de los estómagos, músculos, riñones, corazones, sangre. Fue una rebelión de cuerpos sin cabeza. La batalla no ha terminado. Los departamentos de filosofía de las universidades actualmente son el campo de batalla de una lucha que, de hecho, es solo una riña familiar entre analistas y existencialistas. Su progenie son las activistas de la rebelión estudiantil. Si estos activistas escogen la política de hacer y luego reflexionar sobre lo hecho, ¿no les ha enseñado el pragmatismo que la verdad debe ser juzgada por las consecuencias? Si parecen incapaces de formular o sostener una teoría política sistematizada de la sociedad, empero gritan con altanería moral que se proponen lograr sus metas sociales por medio de la fuerza física. ¿No les ha enseñado el positivismo lógico que las proposiciones éticas no tienen significado cognitivo y son meramente un informe sobre los sentimientos de uno o el equivalente a eyaculaciones emocionales? Si ellos son salvajemente ciegos a todo menos al momento inmediato, ¿el positivismo lógico no les ha enseñado que de nada se puede afirmar su existencia con certeza? Y mientras los analistas lingüísticos están ocupados demostrando que el gato está sobre la alfombra, no significa que la alfombra es un atributo del gato, ni que sobre la alfombra es el género al cual el gato pertenece, ni aunque el gato se iguala a sobre la alfombra. Produce algún asombro que los estudiantes asalten el campus de Berkeley con pancartas donde se inscribió "Huelga ahora, analizar más tarde". Este eslogan es citado por el profesor Peterson en Columbia University Forum. El 14 de junio, CBS televisó un documental desordenado, incoherente, ininteligible y por estas mismas razones auténtico y significativo, titulado The Berkeley Story.
Hay un método en toda clase de locura y para aquellos familiarizados con la filosofía moderna, ese documental fue como un despliegue de espejos de atracción secundaria deshaciéndose en reflejos sinuosos y ecos aleatorios de la carnicería perpetrada en las salas de tortura académicas de la mente. Nuestra generación no tiene ideología, declaró el primer muchacho entrevistado en el tono desafiante y odioso alguna vez reservado para decir: abajo con Wall Street, proyectando claramente que ahora los llamados robber barons no son el enemigo, la mente lo es. La generación mayor, explicó desdeñosamente, tenía una pequeña píldora fantástica, pero la píldora no funcionó y meramente dañó de gravedad sus corazones. Nosotros no creemos en píldoras, sentenció. Hemos aprendido que no hay reglas absolutas, dijo una joven, precipitada y a la defensiva, como si pronunciara un axioma, y procedió a explicar inarticuladamente, con la ayuda de gestos apuntando a su interior, que hacemos reglas para nosotros, y que lo que sirve para ella puede no servir a otros. Una chica describió sus clases como palabras, 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 escritos, 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 y calmada, pero en un tono de desesperación auténtica, dijo que ella se detuvo a veces a preguntarse: ¿qué estoy haciendo aquí? No aprendo nada. Una joven apasionada que hablaba con soltura, sin nunca terminar realmente una frase ni formular una observación, denunciaba a la sociedad en general, tratando de decir que, ya que las personas son productos sociales, la sociedad ha hecho un mal trabajo. En la mitad de una frase se detuvo e incluyó, como un aparte casual: sin importar el camino que yo tome, sigo siendo un producto. Ella lo dijo con la seriedad simple de un niño meticuloso, admitiendo un hecho evidente de la naturaleza. No era una actuación. La pobre criatura lo decía en serio. El desconcierto desvalido en la cara de Harry Reason, el locutor, cuando intentó resumir lo que había presentado, fue una indicación fluida de por qué la prensa es incapaz de manejar correctamente la rebelión estudiantil. Ahora, con tono de inmediatez: cualquier situación debe ser solucionada ahora, dijo incrédulamente, describiendo la actitud de los rebeldes sin alabar ni culpar, en el tono débilmente asombrado, débilmente indefenso de un hombre incapaz de creer que ve salvajes corriendo sueltos por las instalaciones de una de las grandes universidades de Estados Unidos. Tales son los productos de la filosofía moderna. Ellos son la clase de estudiantes que son demasiado inteligentes como para no ver las consecuencias lógicas de las teorías que les han sido enseñadas, pero no lo suficientemente inteligentes ni independientes como para ver a través de las teorías y rechazarlas. Así es que gritan su desafío contra el sistema, sin darse cuenta de que son sus alumnos más consistentemente dóciles, que la suya es una rebelión contra el status quo mediante sus arquetipos, contra el establishment intelectual por sus robots que se han tragado cada premisa desgastada de los socialdemócratas del 30, incluyendo las muletillas del altruismo, la dedicación a la gente necesitada, tomando una causa convencional tan segura como la guerra contra la pobreza. Una rebelión que esgrime estandartes inscritos con frases trilladas no es un espectáculo muy convincente ni muy edificante. Como en cualquier movimiento, hay obviamente una mezcla de motivos involucrados. Están los pequeños sinvergüenzas del intelecto, quienes han encontrado una mina de oro en la filosofía moderna, quienes se deleitan argumentando a favor del hecho y dejando confusos a los adversarios por medio de paradojas prefabricadas. Están los jugadorcitos de roles, quienes se sofistican como héroes y disfrutan del desafío por el hecho del desafío. Están los nihilistas, quienes, movidos por un odio profundo, buscan nada menos que la destrucción por el hecho de la destrucción. Están los dependientes sin esperanzas, quienes tratan de pertenecer a cualquier grupo de gente que acepte contarlos entre ellos. Y están los vándalos comunes y corrientes, quienes están siempre allí, en los alrededores de cualquier acción de multitudes que huela a problemas. Sea cual fuere la combinación de motivos, la neurosis está siempre en mayúsculas en todo el movimiento, ya que no hay tal cosa como rechazar la razón a través de un error candoroso del saber. Pero
ya sea que las teorías de la filosofía moderna sirvan meramente de pantalla, como mecanismos de defensa, como una racionalización de la neurosis, o sea en parte su causa, el hecho es que la filosofía moderna ha destruido lo mejor en estos estudiantes y ha fomentado lo peor. La gente joven busca una visión comprensiva de la vida, es decir, una filosofía en la que buscan significados, propósitos, ideales y la mayor parte de ellos acepta lo que obtiene. Estando en su adolescencia e inicios de los 20, la mayoría de las personas buscan respuestas filosóficas y fijan sus premisas, para bien o mal, para el resto de sus vidas. Algunos nunca alcanzan esa etapa, algunos nunca renuncian a la búsqueda, pero la mayoría es accesible a la voz de la filosofía por unos pocos años. Estos últimos son las víctimas permanentes, si no inocentes, de la filosofía moderna. No son pensadores independientes ni creadores intelectuales. Son incapaces de contestar o resistir el diluvio de mistificaciones modernas. Así es que algunos se dan por vencidos, después de 1 o 2 cursos incomprensibles, convencidos de que pensar es un desperdicio de tiempo y se convierten en cínicos letárgicos o autómatas embrutecidos para cuando alcanzan los 25. Otros aceptan lo que oyen, lo aceptan ciega y literalmente. Estos son los activistas del presente, y no importa qué motivos complicados los mueva ahora. Cada maestro de filosofía moderna debería sobresaltarse en su presencia, si es que él todavía está dispuesto a darse cuenta de que es por medio de lo mejor que hay en ellos, por sus retorcidas, precarias búsquedas de ideas, que él los ha convertido en pequeñas monstruosidades grotescas. Ahora, ¿qué les ocurre en las universidades modernas a las mejores mentes, a los estudiantes que están por encima de la inteligencia promedio y que están realmente deseosos de aprender? Lo que hayan y tienen que soportar es un proceso largo, lento de tortura psicoepistemológica. Directa o indirectamente, la influencia de la filosofía fija los métodos y estándares epistemológicos de la enseñanza para todos los departamentos, tanto en las ciencias físicas como también en las humanidades. La consecuencia hoy es que tenemos un caos de antojos subjetivos que establecen los criterios de lógica, comunicación, demostración, evidencia, prueba, la cual difiere de clase a clase, de maestro a maestro. No hablo de una diferencia en la perspectiva o el contenido, sino de la ausencia de principios epistemológicos básicos y la diferencia consiguiente en el método de funcionar requerido por la mente de un estudiante. Es como si cada curso fuera dictado en un idioma diferente, cada uno requiriendo que uno piense exclusivamente en ese idioma, sin que ninguno proporcione un diccionario. El resultado, hasta el grado que uno podría acceder, es la desintegración intelectual. Añada a esto la oposición a la edificación del sistema, es decir, la integración del conocimiento, con el resultado de que el material enseñado en una clase contradice el material enseñado en las otras, cada tema pendiendo en un vacío y hasta siendo aceptado fuera de contexto, mientras algunas preguntas en relación a las formas de integrarlo son rechazadas, desacreditadas y desalentadas. Agregue a esto la aglomeración arbitraria, sin sentido, casual de la mayoría de los programas de estudio, la ausencia de una estructura jerárquica del conocimiento, cierto orden, cierta continuidad o justificación razonada, la confusión de cursos sobre minucias fuera de contexto y estudios fuera de enfoque, la incomprensibilidad omnipresente, la arrogantemente confesada irracionalidad y, en consecuencia, la necesidad de aprender de memoria en vez de aprender, recitar en vez de entender, mantener en la mente la cacofonía de una jerga indefinida lo suficientemente larga como para aprobar el siguiente examen. Sume a esto que los profesores que se rehúsan a responder preguntas, profesores que contestan mediante la evasión y el ridículo, profesores que convierten sus clases en reuniones informales para discutir sobre la premisa de que estamos aquí para reflexionar juntos, profesores que dan conferencias, pero en nombre del antidogmatismo, sin tomar posición, que no expresan su punto de vista y dejan a los estudiantes en un laberinto de contradicciones sin pistas para encontrar una solución.
Profesores que asumen una postura e invitan a los estudiantes a hacer comentarios, pero luego penalizan a los disidentes por medio de calificaciones inferiores, en particular en los cursos políticos. Añada a esto la cobardía moral de la mayoría de las administraciones universitarias, la política de neutralidad moral permanente, de transigir sobre cualquier cosa, de evadir cualquier conflicto cueste lo que cueste, y el conocimiento de los estudiantes de que la peor injusticia del aula permanecerá sin corregirse, que ninguna apelación es factible y que no se hallará ninguna justicia en ningún lugar. Sí, por supuesto, hay excepciones. Hay educadores competentes, mentes brillantes y hombres racionales en los currículums universitarios, pero son absorbidos por la corriente principal que, desbocada de irracionalidad y demasiadas veces derrotada por el pesimismo desesperado de la frustración amarga, es, por mucho tiempo, reprimida. Y más aún, la mayoría de los profesores y los administradores son mucho más competentes y racionales como individuos que lo que son en su desempeño colectivo. La mayor parte de ellos se percata y privadamente se queja de los males del mundo educativo actual, pero cada uno de ellos se siente individualmente impotente ante la atrocidad del problema. Así es que culpan a algún poder anónimo, incorpóreo, casi místico, al cual ellos denominan sistema, y muchos de ellos lo consideran parte de un sistema político, específicamente del capitalismo. No caen en la cuenta de que hay solo una disciplina humana que permite a los hombres ocuparse de los problemas en gran escala, que tienen la virtud de integrarse y unificar las actividades humanas, y que esa disciplina es la filosofía, a la cual han colocado preferentemente a operar para desintegrar y destruir su trabajo. ¿Qué produce todo esto en las mentes de los mejores estudiantes? La mayoría de ellos resiste sus años de universidad con la determinación cercenada de quien debe cumplir una pena de prisión. Las cicatrices psicológicas que adquieren durante el proceso son incalculables, pero luchan como mejor pueden para conservar su aptitud para pensar, sintiendo débilmente que la esencia de la tortura es un asalto sobre su mente. Y lo que sienten hacia sus escuelas se extiende desde la desconfianza al resentimiento, al desprecio y al odio, entrelazado con un sentido de agotamiento y aburrimiento muy doloroso. En magnitudes diversas y diferentes grados de percepción consciente, estos sentimientos son compartidos por toda la pirámide del cuerpo estudiantil, desde la cima intelectual hasta los del fondo. Esta es la razón por la que el puñado de rebeldes de Beckerley pudo atraer a miles de estudiantes que no percibieron en un principio la naturaleza de quienes los unían y que se retiraron cuando esto se hizo ostensible. Esos estudiantes fueron movidos por una frustración desesperada, incoherente, por una necesidad de protestar, sin saber en contra de qué, por un deseo ciego de castigar a la universidad de alguna manera. Le pregunté a un pequeño grupo de estudiantes intelectuales en una de las mejores universidades de Nueva York, que eran ideológicamente opuestos a los rebeldes, si lucharían por la administración universitaria, si la rebelión llegara a su universidad. Todos ellos lo negaron con sus cabezas, con sonrisas apenas perceptibles, sabias, amargas. La impotencia filosófica de la generación mayor es la razón por la cual las autoridades adultas, desde la administración de Beckerley hasta los comentaristas sociales, hasta la prensa, hasta el gobernador Brown, fueron incapaces de adoptar una actitud firme y no hubo respuesta racional a la rebelión de Beckerley. De acuerdo a las premisas de la filosofía moderna, la lógica estaba de parte de los rebeldes. Contestarles requeriría de una reevaluación filosófica total, hasta las premisas básicas, lo cual ninguno de esos adultos se atrevería a intentar. De ahí el espectáculo increíble de la fuerza bruta, los métodos de un matón y la irracionalidad militantemente explícita llevada a un campus universitario y estando agrupados por concesiones vagas, inciertas, apologéticas, generalidades rancias, pero grulladas evasivas de los supuestos defensores de la ley y el orden académico. En una sociedad civilizada, la declaración de un estudiante diciendo que rechaza la razón y que plantea actuar fuera de los límites de la racionalidad sería tomada como argumento suficiente para su expulsión inmediata, y más aún si pasase a involucrarse con una acción pandillera y violenta en un campus universitario.
Pero las universidades modernas desde hace mucho tiempo han perdido el derecho moral a oponerse a lo primero y son, por consiguiente, impotentes contra lo segundo. La rebelión estudiantil es una demostración elocuente del hecho de que cuando los hombres abandonan la razón, abren la puerta a la fuerza física como única alternativa y consecuencia inevitable. La rebelión es también una de las refutaciones más evidentes de la discusión de aquellos intelectuales que afirmaron que el escepticismo y la duda crónica conducirían a la armonía social. Cuando los hombres reducen sus virtudes a lo aproximado, el mal adquiere la fuerza de un absoluto. Cuando la inflexible lealtad a un propósito es abandonada por los virtuosos, la recogen los malvados, y lo que resulta es el espectáculo indecente de un bien rastrero, regateador, traicionero y un mal altanero, seguro e intransigente. La rebelión de Atlas. ¿Quiénes pueden beneficiarse con esa rebelión? La respuesta descansa en la naturaleza y fines de su liderazgo. Si distintos integrantes de los rebeldes universitarios son víctimas, al menos en parte, esto no puede decirse de sus líderes. ¿Quiénes son sus líderes? Cualquiera y todos los grupos estatistas colectivistas que revolotean como buitres sobre los restos del capitalismo, esperando saltar sobre el animal muerto y acelerar su final, siempre que sea posible. Su objetivo de mínima es precisamente crear problemas para menoscabar, confundir, desmoralizar, destruir. Su objetivo final es asumir el control. Para tal liderazgo, los rebeldes de la universidad son meramente carne de cañón, conquistados para exhibir sus cuellos sin cabeza, para pelear en los campus, para ir a la cárcel, para perder sus carreras y su futuro y eventualmente, si el liderazgo tiene éxito, para pelear en las calles y perder sus vidas no absolutas, para abrir camino a la dictadura absoluta de quien quiera que sea el más sangriento entre los matones que se pelean por el poder. Jóvenes tontos que se rehúsan a mirar más allá del inmediato ahora, sin tener forma de conocer las metas de largo alcance a los que ellos sirven. Los comunistas estaban involucrados, entre otros, pero como los demás, fueron meramente los manipuladores, no la causa de la rebelión estudiantil. Este es un ejemplo del hecho de que cada vez que ganan por inacción como gérmenes alimentándose de las úlceras de un cuerpo que se desintegra. No crearon las condiciones que destruyen a las universidades estadounidenses, no crearon a las hordas de adolescentes amargados, sin objetivo, neuróticos, pero saben cómo atacar por entre las ulceraciones que sus adversarios se empeñan en eludir. Son ideólogos profesionales y no es difícil para ellos moverse hacia un vacío intelectual y ahorcar por sus contradicciones a los defensores serviles de la antiideología. Para su heterogéneo liderazgo izquierdista, la rebelión estudiantil es parte de un plan tentativo para probar las reacciones del público, una especie de medición de la temperatura cultural. Es una prueba de cuánto puede llevarse y qué tipo de oposición encontrarán. Para el resto de nosotros es una exhibición preliminar en miniatura, en el microcosmo del mundo académico, de lo que está por ocurrirle a todo el país, si permanecen sin cuestionar los actuales remanentes de la tendencia cultural. El país en general es un espejo de sus universidades. El resultado práctico de la filosofía moderna es la economía mixta del presente con su nihilismo moral, su rango del pragmatismo del momento, su ideología anti-ideología y su recurso verdaderamente vergonzoso de la noción del gobierno por consenso. El dominio por los grupos de presión es meramente el preludio, el condicionamiento social para el mando de la masa. Una vez que un país ha aceptado la obliteración de los principios morales, de los derechos individuales, de la objetividad, de la justicia, de la razón, y se ha sometido al mando de la fuerza bruta legalizada, no tarda en darse la eliminación del concepto de lo legal. ¿Quién va a resistirlo y en nombre de qué? Cuando los números son sustituidos por la moralidad y ningún individuo puede reclamar un derecho, pero cualquier pandilla puede hacer valer el deseo que sea. Cuando la transigencia es la única política esperada de aquellos en el poder y la perseveración de la estabilidad del momento de paz a cualquier precio es su única meta, el ganador, necesariamente, es quien quiera que presente las demandas más injustas e irracionales.
El sistema sirve de invitación manifiesta para hacerlo. Si no hubiese comunistas u otros secuaces en el mundo, tal sistema los crearía. Cuanto más comprometido está un funcionario con la política de la transigencia, menos capaz es para resistir cualquier cosa. Ceder es su respuesta instintiva en cualquier emergencia, es un principio básico de conducta, lo cual hace de él una presa fácil. En este sentido, el extremo de la superficialidad ingenua fue alcanzado por esos comentaristas que expresaron asombro de que la rebelión estudiantil hubiera escogido a Beckerle como su primer campo de batalla, y al presidente Kerr como su primer blanco a pesar de su registro como socialdemócrata y como un mediador y árbitro renombrado. Irónicamente, alguno de los voceros estudiantiles menos maduros intentó describir al señor Kerr como el administrador antiprogresista, dijo un editorial de The New York Times, 11 de marzo de 1965. Esto era, por supuesto, absurdo en vista de la larga y valiente batalla del señor Kerr por defender la libertad de cátedra y los derechos de los estudiantes haciendo frente a esas presiones de extrema derecha que abundan en California. Otros comentaristas describieron al señor Kerr como una víctima inocente atrapada entre las presiones conflictivas de los conservadores de la junta directiva de regentes y los socialdemócratas en el cuerpo de profesores. Pero, en el hecho y en la lógica, el centro del camino no puede conducir a ningún otro destino final y está claro que los rebeldes escogieron a Clark Kerr como su primer blanco, no a pesar de, sino por su historial. Ahora, proyecte qué pasaría si la técnica de la rebelión de Beckerle se repitiera a escala nacional. En contra de la creencia fanática de sus defensores, la transigencia no satisface, pero tampoco decepciona a todos. No conduce a la realización general, sino a la frustración general. Aquellos que intentan ser todo para todos los hombres terminan no siendo nada para nadie. Y más, la victoria parcial de un reclamo injusto alienta al demandante a intentar aún más. La derrota parcial de un reclamo justo desalienta y paraliza a la víctima. Si una pandilla decidida, disciplinada de partidarios del estatismo asaltara a los remanentes desmoronados de una economía mixta, proclamando atrevida y explícitamente las tesis colectivistas que el país había aceptado por omisión tácita, ¿qué resistencia encontrarían? La mayoría desanimada, desmoralizada, irritada, permanecería letárgicamente indiferente ante cualquier evento público. Y muchos respaldarían a la pandilla al principio, movidos por una frustración desesperada, incoherente, por una necesidad de protestar, no sabiendo cabalmente en contra de qué, por un deseo ciego de lanzar un golpe fuerte en cierta forma en medio de la desesperación sofocante por el estado de las cosas. ¿Quién se sentiría moralmente inspirado para pelear por el consenso de Johnson? ¿Quién luchó por las frases trilladas sin objetivo del gobierno de Kerensky en Rusia, de la República de Weimar en Alemania, del gobierno nacionalista en China? Pero no importa qué tan malamente desmoralizado y filosóficamente desarmado pudiera estar un país, tiene que alcanzar un cierto punto psicológico crítico antes de que pueda ser empujado desde un estado de semilibertad a rendirse ante una dictadura lisa y llana. Y este fue el propósito ideológico principal de los líderes de la rebelión estudiantil, quienesquiera que ellos fueron: condicionar el país a aceptar la fuerza como el medio de decidir las controversias políticas. Observe los precedentes ideológicos que los rebeldes de Beckerle se esforzaron por cimentar. Todos ellos involucraban la abrogación de los derechos y la propugnación de la fuerza. Estas nociones han sido anunciadas, pero su significado ha sido mayormente ignorado y ha quedado sin respuestas. 1. La idea central fue el intento por hacer que el país aceptara la desobediencia civil masiva como una herramienta adecuada y válida de acción política. Este intento se realizó en forma repetida con respecto al movimiento de los derechos civiles, pero allí el asunto era confuso por el hecho de que los negros fueron las víctimas de la injusticia legalizada y, por consiguiente, la cuestión de violar la legalidad no se aclaró inequívocamente. El país lo tomó como una pelea por la justicia, no como un asalto sobre la ley.
La obediencia civil puede ser justificable en algunos casos, cuando y si un individuo desobedece una ley para traer un asunto a los tribunales, como un caso experimental. Tal acción implica respeto por la legalidad y una protesta dirigida solo contra una particular ley sobre la cual el individuo busca una oportunidad para probar que es injusta. Lo mismo es cierto de un grupo de individuos cuando y si los riesgos involucrados son suyos. Pero no hay justificación en una sociedad civilizada para el tipo de desobediencia civil masiva que implica la violación de los derechos de otros, más allá de si el objeto de los manifestantes es bueno o malo. El fin no justifica los medios. Los derechos de nadie pueden ser obtenidos por la violencia de los derechos de otros. La desobediencia masiva es un asalto sobre el concepto de derecho. Es el desafío de una turba a la legalidad como tal. La ocupación por la fuerza de la propiedad de otro hombre o la obstrucción de una vía pública es una violación tan patente de los derechos que un intento por justificarla se convierte en una abrogación de la moral. Un individuo no tiene derecho a hacer una sentada frente a la casa o la oficina de una persona con quien está en desacuerdo y éste no adquiere tal derecho uniéndose a una pandilla. Los derechos no son cuestiones de cantidades y no puede haber tal cosa en la ley o en la moral como las acciones prohibidas para un individuo pero permitidas a una multitud. El único poder de una multitud contra un individuo es la mayor fuerza muscular, o sea, la fuerza simple, bruta y física. El intento por solucionar los problemas sociales por medio de la fuerza física es lo que una sociedad civilizada impide. Los defensores de la desobediencia civil masiva admiten que su propósito es la intimidación. Una sociedad que tolera la intimidación como una forma de aquietar las disputas, la intimidación física de algunos hombres o grupos sobre otros, pierde su derecho moral a existir como sistema social y su colapso no tarda en suceder. Políticamente, la desobediencia civil masiva es apropiada solo como un preludio para la guerra civil, como la declaración de una rotura total con las instituciones políticas de un país. Y el grado de caos intelectual y descontextualización de hoy fue bien ilustrado por algún funcionario conservador de California que corrió a declarar que él desaprobaba la rebelión de Beckerley, pero respetaba la desobediencia civil como una tradición estadounidense válida. No se olvide de la fiesta del té en Boston, dijo en tanto la olvidaba. Si el significado de la desobediencia civil está un tanto obscurecido dentro del movimiento de los derechos civiles y, por lo tanto, la actitud del país es irresoluta, ese significado se hace manifiestamente evidente cuando se escenifica una sentada en un campus universitario. Si a las universidades, las supuestas ciudadelas de la razón, conocimiento, escolaridad, civilización, puede obligárseles a rendirse a la regla de la fuerza bruta, el resto del país está en quiebra. 2. Para facilitar la aceptación de la fuerza, los rebeldes de Beckerley intentaron establecer una distinción especial entre la fuerza y violencia. La fuerza, afirmaron explícitamente, es una forma apropiada de acción social, pero la violencia no. Su definición de los términos fue como sigue: la coerción por medio del contacto físico literal es violencia y es reprensible. Cualquier otra forma de violar los derechos es meramente fuerza y es un método legítimo y pacífico de tratar con los adversarios. Por ejemplo, si los rebeldes ocupan el edificio de la administración, eso es fuerza. Si los policías lo sacan a la fuerza, eso es violencia. Si Sabio agarra un micrófono al cual no tiene derecho de uso, eso es fuerza. Si un policía se lo lleva a rastras, eso es violencia. Considere las implicancias de esa distinción como regla de conducta social. Si usted viene a casa una tarde, encuentra a un desconocido ocupando su casa y lo arroja afuera físicamente, él meramente ha cometido un acto pacífico de fuerza, pero usted es culpable de violencia y usted debe ser castigado. El propósito teórico de ese disparate grotesco es establecer una inversión moral, hacer del inicio de la fuerza algo moral y de la resistencia a la fuerza algo inmoral, y así obliterar el derecho a la autodefensa.
El propósito práctico inmediato es apadrinar las actividades de lo más bajo de la casta política, los agitadores, quienes cometen actos de fuerza y colocan la culpa sobre sus víctimas. 3. Para justificar esa distinción fraudulenta, los rebeldes de Beckerley intentaron obliterar una distinción legítima, la distinción entre ideas y acciones. Afirmaron que la libertad de palabra significa libertad de acción y que no se puede trazar ninguna línea clara de demarcación entre ellas. Por ejemplo, si tiene derecho a apoyar cualquier punto de vista político, reclamaban tiene derecho a organizar en el campus cualquier actividad que se realice fuera de él, aun aquellas prohibidas por la ley. Como el profesor Peterson indicó, exigían el derecho de usar la universidad como un santuario desde el cual cometer acciones ilegales sobre la comunidad general. La diferencia entre un intercambio de ideas y un intercambio de golpes salta a la vista. La línea divisoria entre libertad de expresión y libertad de acción está establecida por la prohibición al inicio del uso de la fuerza física. Es solo cuando esa abolición es abrogada que puede surgir tal problema, pero cuando esa prohibición es abolida, no puede continuar existiendo ninguna libertad política de ninguna clase. Desde una mirada superficial, el acuerdo de los rebeldes puede parecer ejemplificar una clase de ampliación anarquista de la libertad, pero, de hecho y dentro de la lógica, implica el opuesto exacto, lo cual es un chiste sombrío sobre esas juventudes irreflexivas que se unieron a la rebelión en nombre de la libertad de expresión. Si la libertad para expresar las ideas se hiciera equivalente con la libertad para cometer crímenes, no tardaría en demostrar que ninguna sociedad organizada puede existir en tales términos y, por consiguiente, que la expresión de ideas tiene que ser acotada y algunas ideas tienen que ser prohibidas, tal como están prohibidos los actos criminales. Así los ingenuos serían llevados a admitir que el derecho a la libre expresión es indefinible e impracticable. 4. Una muestra del motivo lo dio la demanda de los rebeldes por la libertad de palabra restricta en el campus, con el consiguiente movimiento por el lenguaje obsceno. No puede haber tal cosa como el derecho a una libertad de palabra o de acción irrestricta en la propiedad de otro. El hecho de que la universidad en Beckerley sea propiedad del Estado simplemente complica el asunto, pero no lo altera. Los dueños de una universidad del Estado son los electores y los contribuyentes de ese Estado. La administración universitaria, comisionada directa o indirectamente a un funcionario elegido, es, teóricamente, el agente de los dueños y tiene que actuar como tal, siempre que existan universidades del Estado. Si deberían existir es una cuestión diferente. En cualquier empresa o establecimiento que involucre a varias personas, es el dueño o los dueños quienes fijan las reglas y los términos de conducta apropiados. El resto de los participantes tiene la libertad de irse a otro sitio y buscar términos diferentes si no están de acuerdo. No puede haber tal cosa como el derecho para actuar por antojos, para ser ejercidos por algunos a costa de otros. Los estudiantes que asisten a una universidad tienen el derecho de pretender no estar sujetos a oír el tipo de obscenidades por las cuales el dueño de un bar más o menos decente haría echar a los matones afuera a la calle. El derecho a determinar qué clase de lenguaje se admite pertenece a la administración de la universidad en forma absoluta, tanto como le pertenece al dueño de un bar. La técnica de los rebeldes, como la de todos los estatistas, fue aprovecharse de los principios de una sociedad libre para menoscabarlos por una supuesta comprobación de su impracticabilidad. En este caso, la impracticabilidad del derecho a la libertad de expresión. Pero, de hecho, lo que han evidenciado es un punto que está más lejos y distante de sus metas, que no se puede ejercer ningún derecho de la clase que sea sin tener el derecho de propiedad. Es solo sobre la base de los derechos de propiedad que la esfera y aplicación de los derechos individuales puede definirse en cualquier situación social dada. Sin los derechos de propiedad, no hay forma de solucionar o evitar un caos incurable de puntos de vista conflictivos, intereses, demandas, deseos y antojos.
No había forma de que la administración de Beckerli contestara a los rebeldes excepto invocando los derechos de propiedad. Es obvio porque ni a los socialdemócratas modernos ni a los conservadores les importaría hacerlo. No son las contradicciones de una sociedad libre lo que exponían y aprovechaban los rebeldes, sino las contradicciones de una economía mixta. En lo que se refiere a la cuestión de qué política ideológica debería ser adoptada apropiadamente por la administración de una universidad del Estado, es una pregunta que no tiene respuesta. No hay soluciones para las muchas contradicciones inherentes existentes dentro del concepto de propiedad pública, en particular cuando la propiedad está directamente afectada con la difusión de ideas. Esta es una de las razones por la cual los rebeldes escogieron una universidad del Estado como su primer campo de batalla. Se podría hacer una buena defensa del planteo de que una universidad del Estado no tiene derecho en absoluto a prohibir la enseñanza o la propugnación de cualquier perspectiva política, como por ejemplo del comunismo, ya que algunos de los empresarios que tributan pueden ser comunistas. Una defensa igualmente buena podría hacerse con el planteo de que una universidad del Estado no tiene derecho a aceptar la enseñanza y la propugnación de cualquier punto de vista político que, como por ejemplo el comunismo, sea una amenaza directa a la propiedad, la libertad y las vidas de la mayor parte de los empresarios que tributan. La regla de la mayoría no es aplicable en el área de las ideas. Las convicciones de un individuo no están sujetas a un voto de la mayoría. Pero ni un individuo, ni una minoría, ni una mayoría debería verse forzados a sostener a sus destructores. Por un lado, una institución gubernamental no tiene derecho a prohibir la expresión de ninguna idea. Por otra parte, una institución gubernamental no tiene derecho a dar abrigo, asistencia y finanzas a los enemigos del país, como, por ejemplo, los recolectores de fondos para el Vietcong. La fuente de estas contradicciones no recae sobre el principio de los derechos individuales, sino sobre su violación por las instituciones colectivistas de la propiedad pública. Este asunto, sin embargo, tiene que ser librado en el campo de la ley constitucional, no en el campus. Como estudiantes, los rebeldes no tienen mayores derechos en una universidad del Estado que en una privada. Como contribuyentes, ellos no tienen mayores derechos que los otros millones de contribuyentes de California. Si desaprueban las políticas de la Junta Directiva de Regentes, no tienen recursos más que votar en la siguiente elección, si pueden persuadir a un número suficiente de electores. Esta es una probabilidad bastante lejana y este es un buen argumento en contra de cualquier tipo de propiedad pública. Pero no es un asunto a ser solucionado mediante la fuerza física. Lo significativo aquí es el hecho de que los rebeldes, quienes, para ponerlo suavemente, no eran los adalides de la propiedad privada, se rehusaron a acatar el tipo de regla de la mayoría que es inherente a la propiedad pública. Eso es algo que ellos se oponían cuando se quejaron de que las universidades se han convertido en sirvientes del establishment financiero, industrial y militar. Son los derechos de estos grupos particulares de contribuyentes, el derecho a una voz en la dirección de las universidades del Estado, lo que trataban de abrogar. Si alguien necesita pruebas del hecho de que los defensores de la propiedad pública no buscan el control democrático de la propiedad por la regla de la mayoría, sino el control por medio de la dictadura, esta es una evidencia elocuente. 5. Como parte del condicionamiento ideológico a ese objetivo final, los rebeldes trataron de introducir una variante nueva en un tema viejo que ha sido objeto de un intenso esfuerzo de todos los estatistas colectivistas durante muchos años: la aniquilación de diferencias entre acción privada y la acción gubernamental. Siempre lo han intentado mediante un acuerdo global, atribuyendo a los particulares las violaciones específicas constitucionalmente prohibidas al gobierno y destruyendo así los derechos individuales al liberar al gobierno de cualquier restricción. El ejemplo más frecuente de esta técnica consiste en acusar a los particulares de practicar censura, un concepto aplicable solo al gobierno, y así invalidar su derecho a disentir. La nueva variante provista por los rebeldes fue su protesta contra el supuesto doble procesamiento. Era como sigue:
Si los estudiantes cometen actos ilegales, serán castigados por los tribunales y, por consiguiente, no deberían ser penalizados por la universidad por la misma ofensa. El doble procesamiento es un concepto aplicable solo al gobierno y solo a una rama del gobierno, al poder judicial y solo a una acción judicial específica. Significa que un hombre no debe ser sometido a juicio 2 veces por la misma ofensa. Igualar el juicio y la acción privados, o, en este contexto, el juicio y la acción de un funcionario público con un juicio por jurado, es peor que absurdo. Es un intento escandaloso por cancelar el derecho al juicio moral y a la acción moral. Es una demanda que pide que un delincuente no sufra las consecuencias civiles por su delito. Si tal noción fuera aceptada, los individuos no tendrían derecho a evaluar la conducta de otros ni a actuar conforme a su evaluación. Tendrían que esperar hasta que un tribunal se hubiera pronunciado sobre si un hombre dado es culpable o inocente, y aún después de que fuese declarado culpable, no tendría derecho a cambiar su comportamiento hacia él y tendrían que dejar la tarea de penalizarlo exclusivamente al gobierno. Por ejemplo, si un empleado bancario fuera hallado culpable de malversación y hubiera cumplido su sentencia, el banco no tendría derecho a rehusar devolverle su anterior empleo, ya que una negativa constituiría un doble procesamiento. O, un funcionario público no tendría derecho a observar la legalidad de las acciones de los empleados de su departamento ni imponer reglas para su observancia estricta de la ley, sino que tendría que esperar a que un tribunal los hubiera declarado culpables por violación de la ley y tendría que reincorporarlos a sus tareas después de que hubieran cumplido sus sentencias por tráfico de influencias o sobornos o traición. La noción de la moral como monopolio del gobierno y de un grupo o rama singular dentro del gobierno es tan claramente una parte de la ideología de una dictadura que el intento de los rebeldes por evadirse de ella en verdad consterna. 6. La noción de los rebeldes de que las universidades deberían ser dirigidas por los estudiantes y los cuerpos de profesores fue un asalto manifiesto, explícito, al derecho acatado implícitamente por todos sus demás conceptos. El derecho de propiedad privada. Y de todos los diversos sistemas colectivistas estatistas, el que escogieron como meta es, político-económicamente, el menos práctico, intelectualmente el menos defendible, moralmente el más vergonzoso, el socialismo corporativo. El socialismo corporativo es un sistema que elimina el ejercicio de la habilidad individual al encadenar a los hombres en grupos según su campo de trabajo y entregando el trabajo a la autoridad del grupo como su dominio exclusivo, con el grupo dictando las reglas, los estándares y las prácticas de cómo debe realizarse el trabajo y quién lo hará o no lo hará. El socialismo corporativo es una mentalidad salvaje ligada a lo concreto y a la rutina, elevada al rango de una teoría social. Tal como una tribu de salvajes ocupa un pedazo de territorio de la jungla y lo reclama como un monopolio a causa del hecho de estar allí, así es que el socialismo corporativo otorga un monopolio sobre un bosque o sobre un charco, pero sobre una fábrica o una universidad, no por razones de la habilidad, del logro o aún del servicio público de un hombre, sino a causa del hecho de que él está allí. Tal como los salvajes no tienen concepto de causas o consecuencias, de pasado o futuro y ningún concepto de eficacia más allá del poder muscular de su tribu, así los socialistas gremiales, hallándose en el centro de una civilización industrial, consideran sus instituciones como fenómenos de la naturaleza y no ven razón por la cual la pandilla no les debería capturar. Si hay una prueba de la incompetencia de un hombre, es la mentalidad estancada de un trabajador o de un profesor a quien, haciendo algún trabajo rutinario pequeño dentro de una vasta empresa, no le interesa mirar más allá de la palanca de una máquina o del atril de un aula. No elige saber cómo ha llegado allí la máquina o el aula, o cómo hace posible su trabajo y proclama que la dirección de la empresa es parasitaria e innecesaria.
El trabajo directivo, la organización y la integración del esfuerzo humano intencionado, las actividades a gran escala, de largo alcance, es, en el reino de la acción, lo que la facultad conceptual del hombre es en el área de la cognición. Trasciende la comprensión y, por consiguiente, es el primer blanco de la mente perceptiva sensorial detenida. Si hay alguna forma de confesar la propia mediocridad, es por medio de la disposición a colocar el trabajo de uno bajo el poder absoluto de un grupo, particularmente de un grupo de profesionales colegas. De cualquier forma de tiranía, esta es de lo peor. Está dirigida contra un único atributo humano, la mente, y en contra de un único enemigo, el innovador. El innovador, por definición, es el hombre que desafía las prácticas establecidas de su profesión. Otorgar un monopolio profesional a algún grupo es sacrificar la habilidad humana y abolir el progreso. Apoyar tal monopolio es confesar que uno no tiene nada que sacrificar. El socialismo gremial es la regla de, por y para la mediocridad. Su causa es el colapso intelectual de una sociedad. Su consecuencia es una ciénaga de estancamiento. Su ejemplo histórico es el sistema gremial de la Edad Media, o en los tiempos modernos, el sistema fascista de Italia bajo Mussolini. La noción de los rebeldes acerca de que los estudiantes, junto con el cuerpo de profesores, deberían administrar las universidades y deberían determinar su plan de estudios es un disparate obsceno. Si un joven ignorante viene a una institución de aprendizaje para adquirir conocimiento de una cierta ciencia, ¿cómo podría determinar qué tiene importancia y cómo se le debe enseñar? En el proceso de aprendizaje, él puede juzgar solo si la presentación de su maestro es clara o poco clara, lógica o contradictoria. No puede determinar el método y curso correcto de la enseñanza antes de tener algún conocimiento sobre el tema. Es obvio que un estudiante que demanda el derecho a administrar una universidad o a decidir quién la debería administrar no tiene conocimiento de la noción del conocimiento y que su demanda es contradictoria y lo descalifica automáticamente. Lo mismo es cierto con una carga mucho más llena de culpa moral acerca del profesor que le enseñó a hacer tales exigencias y que les da apoyo. ¿Se sometería al tratamiento de un hospital donde los métodos de terapia fueran determinados por el voto de médicos y pacientes? Pero el disparate de estos ejemplos no es más obvio, ni más irracional, ni más vicioso que el reclamo colectivista estándar de que los trabajadores deberían poseer las fábricas creadas por hombres cuyos logros ellos no pueden captar ni igualar. La premisa epistemológica, moral, básica y el modelo es el mismo. La obliteración de la razón obstruye el concepto de realidad, el cual anula el concepto de logro, el cual oblitera el concepto de la diferencia entre lo merecido y lo inmerecido. Luego el incompetente puede tomar fábricas, el ignorante puede tomar universidades, los brutos pueden tomar laboratorios de investigación científicas y nada queda de una sociedad humana sino el poder del antojo y el puño. Lo que hace al socialismo corporativo más crudo que, pero no diferente de la mayoría de las teorías estatistas colectivistas, es el hecho de que presenta el otro lado, el costado usualmente inexpresado del altruismo. No es la voz de los dadores, sino de los receptores. Mientras la mayoría de los teóricos altruistas proclaman el bien común como su justificación, abogan por el servicio de sacrificio a la comunidad y se mantienen callados acerca de la identidad o naturaleza exacta de los receptores de los sacrificios, los socialistas gremiales descaradamente declaran ser los receptores y presentan sus reclamos a la comunidad, exigiendo sus favores. Si quieren un monopolio sobre una profesión dada, afirman que el resto de la comunidad debe darles el derecho a tenerlo. Si quieren una universidad, afirman, la comunidad la debe suministrar. Si los altruistas consideran que egoísmo significa el sacrificio de los demás a su ego, los desafío a que nombren un ejemplo más desagradable de eso que el pronunciamiento del enano colectivista de Beckerli que declaró: nuestra idea es que la universidad está compuesta de un cuerpo de profesores, estudiantes, libros e ideas. En un sentido literal, la administración está meramente allí para asegurar que las aceras estén limpias. Debería ser el servidor del cuerpo de profesores y de los estudiantes. ¿Qué omitió ese enano místico descarnado en su idea de universidad?
¿Quién paga los sueldos del cuerpo de profesores? ¿Quién provee el sustento de los estudiantes? ¿Quién publica los libros? ¿Quién construye las aulas, las bibliotecas, los dormitorios y las veredas? Déjenselo a un místico del músculo moderno para que exhiba su clase de desprecio por las preocupaciones materiales vulgares que un místico anacrónico realmente no se atrevería a permitirse a sí mismo. ¿Quién, además de la administración universitaria, debe ser el sirviente sin voz, sin derecho y el barrendero del cuerpo de profesores y de los estudiantes? No solo los hombres de genio productivo que crean la riqueza material que hace posible las universidades, no solo los magnates de la gran empresa, no solo el establishment financiero, industrial y militar, sino cada contribuyente del estado de California, cada hombre que se gana la vida, de cualquier nivel social, cada ser humano que gana su sustento, lucha contra su limitado presupuesto, el que paga por lo que obtiene y que no se permite evadir la realidad de las preocupaciones materiales vulgares. Tal es el alma desnuda por la ideología de la rebelión de Beckerley. Tal es el significado de las demandas de los rebeldes y los precedentes ideológicos que establecieron. Observe la complejidad, los subterfugios, los trucos, las contorsiones, el acrobatismo intelectual realizado por estos defensores declarados de los sentimientos desenfrenados y la consistente ideología de estos activistas que afirman no poseer ideología. El primer asalto de la rebelión estudiantil no les ha salido tan bien. A pesar de la difusión gratuita realizada por la prensa, la actitud del público es una mezcla de desconcierto, indiferencia y antagonismo. Indiferencia porque la vaguedad evasiva de los reportajes periodísticos fue contraproducente. La gente no comprende qué es todo eso y no ve razón para interesarse. Antagonismo porque el público estadounidense aún siente un profundo respeto por las universidades, como podrían ser y deben ser, pero no son, y las frases trilladas medio laudatorias, medio humorísticas de los comentaristas acerca del idealismo de la juventud no han tenido éxito en borrar el hecho de que la fuerza física bruta fuera llevada a un campus universitario. Ese hecho ha despertado un sentido ambiguo de desasosiego en la gente, un sentido de condena indefinida, atemorizada. El intento de la rebelión por invadir otros campus no fue muy lejos. Hubo algunas proclamas desgraciadas de apaciguamiento de algunos administradores universitarios y de oradores en el inicio de esa primavera, pero ninguna simpatía pública perceptible. Hubo algunas instancias de una actitud correcta de parte de las administraciones universitarias, una actitud de firmeza, dignidad y severidad inflexible. En Columbia University. También vale la pena destacar un discurso inaugural del Dr. Meng, presidente de la Universidad Hunter, declarando que la violación de los derechos de los demás es intolerable en una comunidad académica y que cualquier estudiante o maestro culpable de eso merece la expulsión inmediata. Dijo, la Torre de Marfil de ayer se ha convertido en la madriguera de hoy. El tiempo libre que deja la clase de teoría es progresivamente ocupado por la organización de líneas de piquetes, reuniones de enseñanza colectiva, asambleas y estacas de una u otra clase. Pero aun cuando la rebelión estudiantil no ha despertado mucha simpatía pública, el aspecto más ominoso de la situación es el hecho de que no ha encontrado ninguna oposición ideológica, que las consecuencias de la postura de los rebeldes no hayan sido contestadas ni rechazadas, que semejante crítica evocó, como raras excepciones, tímidas, evasivas, superficiales. Como un globo de ensayo, la rebelión ha cumplido con el propósito de sus líderes. Ha demostrado que puede que hayan llegado demasiado lejos, mostraron sus dientes y garras un poco antes de tiempo y antagonizaron a muchos simpatizantes potenciales aún entre los socialdemócratas, pero que el camino hacia adelante estaba libre, sin barricadas intelectuales a la vista. La batalla continuará. Las intenciones de largo alcance de la rebelión estudiantil han sido proclamadas repetidamente por los mismos activistas que proclaman su dedicación exclusiva al momento inmediato. Los remanentes del movimiento por la libertad de expresión de Beckerley han sido reorganizados en una unión estudiantil libre, la cual hace ruidos militantes en preparación de otro asalto.
No importa cuán absurdas sean sus nociones, los asaltos de los rebeldes están dirigidos a los asuntos político-filosóficos más importantes de nuestra época. Estos asuntos no pueden ser ignorados, evadidos o sobornados por la transigencia. Cuando la fuerza bruta está en juego, la transigencia es la alfombra roja. Cuando la razón es atacada, el sentido común no es suficiente. Ni un hombre ni una nación puede existir sin alguna forma de filosofía. El hombre tiene el libre albedrío de pensar o no. Si no lo hace, se quedará con lo que tiene. Los intelectuales son el libre albedrío de una nación. El resto del país toma lo que ellos ofrecen. Ellos determinan las condiciones, los valores, el curso y el objetivo. En ausencia de una oposición intelectual, las nociones de los rebeldes gradualmente pasarán a ser absorbidas por la cultura. Los dislates incontestados del presente son los eslóganes aceptados del mañana. Llegan a ser aceptados en forma gradual, por precedentes, por implicancia, por erosión, por defecto, a fuerza de la constante presión de un lado y la constante retirada del otro, hasta el día en que son repentinamente enunciados como la ideología oficial del país. Ese es el camino por el cual en este país pasó a ser aceptado el Estado asistencial. Hoy estamos presenciando una aceleración de los intentos por aprovecharse de las implicancias ideológicas del Estado asistencial y empujar un tanto más allá. Los rebeldes de la universidad son meramente los comandos, encausados en la tarea de establecer cabezas de puente ideológicas para un avance a gran escala de todas las fuerzas estatistas, colectivistas en contra de los remanentes del capitalismo en Estados Unidos. Y parte de su tarea es asumir el control ideológico de las universidades estadounidenses. Si los colectivistas tienen éxito, la terrible ironía histórica descansará en el hecho de que lo que parece una confianza ruidosa, imprudente, beligerante es de hecho una fanfarronada histérica. La aceleración del avance del colectivismo no es la marcha de los ganadores, sino la desbandada ciega de los perdedores. El colectivismo ha perdido la batalla por las mentes de los hombres. Sus defensores lo saben. Su última oportunidad consiste en el hecho de que nadie más lo sabe. Si acaso van a aprovecharse de las décadas de corrupción filosófica, de todo el esfuerzo, la riña, los rasguños haciendo una madriguera para cavar un laberinto de huecos de ratas filosóficas a punto de colapsar, será ahora o nunca. Como poder cultural, intelectual e ideal moral, el colectivismo murió en la Segunda Guerra Mundial. Si todavía rondamos en esa dirección, es solo por la inercia de una travesía a ciegas y el ritmo de su desintegración. Un movimiento social que comenzó con las grávidas, desestructurantes construcciones dialécticas de Hegel y Marx y que finaliza con una horda de niños moralmente sucios pataleando y gritando: «¡Lo quiero ya!», está acabando. En todo el mundo, mientras va cegando una nación indefensa tras otra, el colectivismo ha estado firmemente perdiendo los dos elementos que tiene la clave del futuro, los cerebros de la humanidad y su juventud. Con relación a lo primero, observe la fuga de cerebros de Gran Bretaña. Con respecto a lo segundo, considere el hecho, lo cual no es mencionado en la prensa al comentar la rebelión estudiantil, de que en un número predominante de universidades estadounidenses, las visiones políticas del cuerpo de profesores son perceptiblemente más socialdemócratas que las de los estudiantes. Lo mismo es verdad respecto de la juventud del país en general, operando contra la generación más añeja, el grupo de edad de 35 a 50, quienes fueron criados bajo el New Deal y quienes tienen actualmente el liderazgo del país. Ese es uno de los hechos que la rebelión estudiantil buscaba ocultar. Esto no quiere decir que los anticolectivistas representen una mayoría numérica entre los universitarios. Los sostenedores pasivos del status quo son siempre mayoría en cualquier grupo, cultura, sociedad o época. Pero no es por las mayorías pasivas que se determinan las tendencias de una nación. ¿Quién las fija? Cualquiera que se interese en hacerlo. Si tiene la munición intelectual para ganar en el campo de batallas de las ideas, que pertenece a aquellos a quienes sí les importa. Aquellos a quienes no les importa son meramente el peso muerto social por elección y predilección.
El hecho de que los no socialdemócratas entre los universitarios y entre la juventud del mundo pueden ser identificados actualmente no solo como anticolectivistas, constituye el elemento peligroso y la cuestión demarca la situación actual. Es la gente joven la que no está lista para abandonar, quienes quieren pelear contra la ciénaga del mal, pero no saben cuál es el bien. Han rechazado las perogrulladas enfermizas, desgastadas del colectivismo, junto con todas sus manifestaciones culturales, incluyendo el culto a la desesperación y la depravación, la inconsciencia estudiada de bailar estirándose y gimiendo, cantando o actuando, el culto a los antihéroes, la experiencia de ir en busca de la disección del cerebro de un psicópata buscando inspiración y buscando los pies desnudos y desarticulados de un bruto como guía, el estupor de achicamiento de los estímulos sensoriales, el sentido de la vida en una película como Tom Jones, pero no han encontrado aún ni dirección, ni filosofía consistente, ni valores racionales, ni metas de largo alcance. Hasta entonces, y a menos que lo hagan, su incoherente lucha por un futuro mejor se derrumbará antes de la última puñalada a los colectivistas. Históricamente, estamos ahora en una suerte de tierra de nadie intelectual y el futuro estará determinado por aquellos que se aventuren fuera de los fosos del status quo. Nuestra dirección dependerá de si los aventureros son cruzados que luchan por un nuevo renacimiento o animales carroñeros que saltan sobre las ruinas dejadas por las batallas de ayer. Los cruzados no están listos aún. Los animales carroñeros, sí. Esa es la razón por la cual, en un sentido más profundo que el que jamás captarán los pequeños zombies del campus universitario, es ahora, ahora, ahora. Es el último eslogan y el grito de los rezagados harapientos, barbudos que alguna vez fueron un ejército agrupado por la promesa de una sociedad científicamente planificada. Las dos caracterizaciones más precisas de la rebelión estudiantil proporcionadas por la prensa fueron existencialismo político y castrismo. Ambos son conceptos relacionados con la bancarrota intelectual. El primero significa la abdicación de la razón. El segundo implica estado de pánico histérico que esgrime un puño como único recurso. En preparación de su estudio, publicado el 22 de marzo de 1965, Newsweek realizó una cantidad de encuestas entre los universitarios en general sobre temas diversos, uno de los cuales era la pregunta de quiénes son los héroes de los estudiantes. Los editores de Newsweek me informaron que mi nombre apareció en la lista resultante y envió a un entrevistador a indagar acerca de mis puntos de vista sobre el estado de las universidades modernas. Por razones que conocen mejor ellos, escogieron no publicar una parte de esa entrevista. Lo que dije, en forma más concisa, fue lo que ahora digo en este artículo, con excepción de los comentarios conclusivos que siguen y que quiero dedicar particularmente a aquellos universitarios que me escogieron como uno de sus héroes. Los jóvenes constantemente preguntan sobre lo que pueden hacer para oponerse a las tendencias catastróficas del presente. Están buscando alguna forma de acción y viendo naufragar sus esperanzas en callejones sin salida, en particular cada 4 años en el periodo electoral. Aquellos que no advierten que la batalla es ideológica deberían darse por vencidos, porque no tienen chances. Aquellos que se dan cuenta deberían captar que la rebelión estudiantil les ofrece una posibilidad de entrenarse sobre el tipo de batalla que tendrán que pelear en el mundo cuando dejen la universidad. Una probabilidad no solamente de ejercitarse, sino de ganar los primeros asaltos de esa batalla más extensa. Si buscan una causa importante, tienen la oportunidad de oponerse a los rebeldes, de oponerse ideológicamente sobre bases morales e intelectuales sostenibles, identificando y exponiendo el significado de las demandas de los rebeldes, intitulando y respondiendo a los principios básicos que los rebeldes no se atreven a admitir. La batalla consiste sobre todo en proveer al país o a todos aquellos al alcance de su oído de respuestas ideológicas, un campo de acción del cual la generación mayor ha desertado bajo el fuego enemigo. Las ideas no pueden combatirse sino por medio de mejores ideas. La batalla consiste no en oponerse, sino en exponer, no en denunciar, sino en refutar,
no en evadirse, sino en proclamar atrevidamente una alternativa plena, coherente y radical. Esto no quiere decir que los estudiantes racionales debiesen entrar en debates con los rebeldes o intentar convertirlos. Uno no puede discutir con irracionales confesos. El objetivo de una batalla ideológica es ilustrar a la vasta mayoría, desprotegida y desconcertada en las universidades y en el país en general, o más bien a las mentes de aquellos entre la mayoría que se afanan por encontrar respuestas de aquellos que, no habiendo oído nada, sino artificios colectivistas por años, se han retirado con repulsión y han abandonado. El primer objetivo de tal batalla es arrebatarle a un puñado de beatniks el título de portavoces de la juventud estadounidense, que la prensa se ha mostrado tan ansiosa por obsequiarles. El primer paso es hacerse oír, dentro y fuera del campus. Hay muchas maneras civilizadas de hacerlo: reuniones de protesta, peticiones públicas, discursos, panfletos, cartas a los editores. Es un tema mucho más importante que estar de guardia con un piquete frente a las Naciones Unidas o desfilar en apoyo de la Comisión de Actividades Antiamericanas del Congreso. Y mientras tales grupos, futiles como los Jóvenes Americanos por la Libertad, están ocupados en tales cometidos, dejan que la vanguardia colectivista hable en nombre de los estudiantes universitarios estadounidenses, sin ningún sonido audible de protesta. Pero para ser oído, uno debe tener algo que decir. Para tenerlo, uno debe conocer su caso. Uno lo debe conocer por completo, con lógica, consistentemente, en toda su extensión hasta sus fundamentos filosóficos. Uno no puede esperar pelear contra expertos nucleares con cerbatanas republicanas. Y los líderes que están por detrás de la rebelión estudiantil son expertos en su juego peculiar. Pero son peligrosos solo para aquellos que atienden los temas en forma desenfocada y esperan oponerse a las ideas por medio de la fe, los sentimientos y la recolección de fondos. Usted se sorprendería de cuán rápidamente los ideólogos del colectivismo se retiran cuando encuentran un adversario bien afirmado con argumentos. Su caso estriba en apelar a la desorientación humana, la ignorancia, la deshonestidad, la cobardía, la desesperación. Tome el lado al que no se atreven a acercarse, apele a la inteligencia humana. El colectivismo ha perdido las dos armas cruciales que lo elevaron al nivel de potencia mundial y han hecho posibles todas sus victorias: la intelectualidad y el idealismo, o la razón y la moral. Tuvo que perderlos precisamente en las alturas de su éxito, ya que su reclamo para ambos era todo un engaño. La realidad completa, verdadera de los estados socialistas, comunistas, fascistas, han demostrado la irracionalidad bruta de los sistemas colectivistas y la inhumanidad de altruismo como código moral. Empero, la razón y la moral son las únicas armas que determinan el curso de la historia. Los colectivistas la desecharon porque no tienen derecho a cargarlas. Recójalas. Usted puede.